Hermanos, que el Señor les bendiga. Le voy a pedir que abra su Biblia, por favor, en el Evangelio de Mateo. Mateo 28, 16. Evangelio de Mateo 28, 16. Los niños, ¿verdad?, han salido a su actividad, hermanos, y luego nosotros aquí vamos a ir a Mateo 28, versículo 16. Y hermanos, vamos a ir hasta el versículo 20. Mantenga su Biblia abierta ahí, por favor. Y usted sabe que este pasaje es muy conocido, ¿verdad? La Gran Comisión, hermanos. La Gran Comisión. Y sin lugar a dudas, hermanos, yo pensaba de que hemos meditado en la vida de Jesús, ¿verdad? Y vimos el Evangelio de Marcos comenzando desde septiembre del 2024. No todos los domingos, ¿verdad?, se predicó, hermanos, pero sí se predicó muchos domingos hasta que llegamos a la resurrección, hermanos, el domingo pasado. Así que hoy quisiera que meditáramos en la Gran Comisión y en el llamado que tenemos todos de hacer evangelismo. Y hacer evangelismo es hablar de Jesús, hermanos. Es mucho más que eso, ¿verdad? Pero de una manera reducida es hablar de Jesús, predicar de Jesús, enseñarle a otros por qué Jesús vino a esta tierra. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando lo vieron le adoraron, pero algunos dice que dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Puede tomar asiento, hermanos. Él está con nosotros todos los días, ¿verdad? Hasta el fin del mundo. Hermanos, el fin pasado estudiábamos, hermanos, Marcos 16, y concluíamos ese mensaje con 1 Corintios 15, donde usted se recuerda que el apóstol Pablo dijo que Jesús murió y resucitó conforme a las Escrituras, fue sepultado conforme a las Escrituras, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, hermanos, y se le apareció a más de 500 testigos, dijo el apóstol Pablo ahí. Ahora, hermanos, a más de 500 testigos a la vez, dice Pablo. En el libro de los Hechos, en el capítulo 1, hermanos, vemos que hay 120 reunidos, ¿verdad? Hermanos, no sabemos si los otros resto de esos 500 no quisieron congregarse, ¿verdad? Porque Él les dijo que se quedaran, eran las fiestas, hermanos. Ellos estaban esperando ya Pentecostés en esos días. Pero, hermanos, vemos de que solo hay 120. ¿Qué habrá pasado con el resto, hermanos? Pues no nos dice la Biblia, ¿verdad? Pero no estaban donde debían de estar, hermanos, y se perdieron de ser parte de ese gran primer día, hermanos, de avivamiento y de ser llenos del Espíritu Santo. Pero la Biblia dice que estaban esos 120 allá en el aposento alto, ¿verdad? Orando, esperando, hermanos, la venida del Espíritu Santo. El Señor les había dicho en Hechos 1:8, recibiréis poder, les dijo Jesús, ¿verdad? Cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y el libro de los Hechos de eso trata, hermanos. Comienza en Jerusalén y en Judea, luego van a Samaria y luego, hermanos, no termina, ¿verdad? Porque el libro de los Hechos se está viviendo aún hoy, hermanos. El Espíritu Santo sigue obrando en la iglesia y la iglesia sigue llevando a cabo la Gran Comisión, donde, hermanos, estamos todavía trabajando en llevar el Evangelio a todas las personas que aún no conocen al Señor. El Señor les dijo aquí, id y haced discípulos a todas las naciones. Y la palabra naciones, hermanos, en el idioma griego es etnos, de donde viene etnicidad, hermanos, dándole a entender al Señor, hermanos, de que el Evangelio tiene que llegar a todas las personas de la tierra, de las razas que el Señor ha creado, hermanos. El Evangelio debe de llegar, y sabemos que es un trabajo, hermanos, muy grande que está por nosotros, delante de nosotros aún. Si puede poner nuestra hermana Hechos 2:36. El día de Pentecostés, hermanos, Jesús murió, Él resucitó, Él estuvo 40 días con los discípulos. Luego Él se fue, hermanos, la ascensión al cielo. Y ellos se quedaron 10 días esperando
la venida del Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene y Pedro predica, hermanos, aquel mensaje de Hechos 2 y en la conclusión de su predicación es: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y eso le daba a entender mucho, hermanos. Cristo significa Mesías. El Mesías que ellos esperaban lo habían rechazado y lo habían crucificado. Señor significa que Él es dueño de todas las cosas, por tanto de ellos. Entonces cuando ellos entendieron, hermanos, porque aquí dice que al oír esto se compungieron de corazón. Y la palabra compungieron, si usted ve, hermanos, cuando uno ve alguna palabra así, lo que hace uno es va a otras versiones de la Biblia y hay unas versiones, hermanos, que por ejemplo en inglés dice fueron cortados, su corazón traspasado. Hermanos, literalmente la palabra ahí que se traduce compungieron, significa perforar. Entonces fueron traspasados sus corazones, hermanos. Ante tal convicción bíblica, ellos tenían dolor y pesadumbre en su corazón, ¿verdad? Y dijeron a Pedro, hermanos, bajo terrible convicción de pecado, y a los otros apóstoles: ¿qué haremos, varones hermanos? ¿Qué haremos? Dice. Y Pedro les dijo, ¿verdad?, que se arrepintieran, hermanos, que se bautizaran. O sea, el bautismo es el testimonio público, ¿verdad?, de que yo he puesto mi fe en Jesús, cada uno de ustedes, en el nombre del Señor Jesucristo, para perdón de los pecados, dice. Y que si ellos hacían esto, hermanos, si ellos se arrepentían, ellos iban a recibir el don del Espíritu Santo, hermanos. La Biblia dice en Efesios 1:13 de que desde el día, dice ahí Pablo, que oyeron el evangelio de la salvación y creyeron en él, fueron ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo. Hermanos, desde ese momento uno recibe el Espíritu de Dios por gracia, por fe. Y Pedro, les recuerda: para vosotros es esta promesa, para sus hijos, para los que están lejos. Y ahí estábamos usted y yo, ¿verdad, hermanos? Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y dice que Pedro, hermanos, con otras muchas palabras les exhortaba, diciendo, hermanos, que se arrepintieran, que fueran salvos de esa perversa generación. Y aquí dice, hermanos, la palabra de Dios, que recibieron la palabra y fueron bautizados como 3,000, hermanos, personas aquel día. Se añadieron a la iglesia, y vemos siempre en el libro de los Hechos que cuando alguien se bautiza, hermanos, ya viene a ser considerado parte de la iglesia. Y dice que estos, hermanos, 3,000 más los 120, más, hermanos, posiblemente el resto de esos 500 que no estaban ahí donde deberían de haber estado, hermanos, pero perseveraba esa iglesia en la doctrina de los apóstoles, que es lo que tenemos en el Nuevo Testamento, en la comunión unos con otros, ¿verdad? Eso es parte de ser iglesia, hermanos, convivir con los hermanos, partir el pan, hermanos, de que lo más seguro es que está hablando de la cena del Señor y las oraciones. Se congregaban a tener comunión con ellos, unos con otros, a comer la cena del Señor, a orar unos por otros y aprender de la palabra de Dios. Y la Biblia, hermanos, nos sigue diciendo en el libro de los Hechos que esa iglesia, esos 3,000, más adelante llegan a ser 5,000 ya, hermanos. Y después nos dice que iba creciendo a paso tan rápido. Y eso es lo que conocemos como un avivamiento, ¿verdad, hermanos? Un avivamiento es cuando Dios llega a una ciudad, hermanos, y se comienzan a salvar no cientos, miles, hermanos, de personas. Y nosotros tenemos, aún en historia moderna de la iglesia, hemos visto avivamientos, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos, hermanos, se le conoce como The Great Awakening, ¿verdad? Ese avivamiento, hermanos, el gran despertar, donde George Whitefield, Jonathan Edwards y estos hombres predicaban, hermanos, y se comenzaron a salvar cientos de personas. Y por ejemplo, en Gales, yo me recuerdo en un libro que leí sobre el avivamiento que hubo ahí, hermanos, cuando predicaba un hombre llamado Evan Roberts, donde, hermanos, creo que fue en 1912, recuerdo bien, pero lo que leí, hermanos, es de que el avivamiento fue tan grande en todo el país que las ciudades, hermanos, las cárceles, en las ciudades comenzaron a quedar vacías, comenzó a bajar el crimen, los bares y las tabernas comenzaron a quedar vacíos y un gran número de personas se convirtió. Aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Aparte del gran despertar, han habido otros avivamientos, pero hermanos, eso era lo que estaba sucediendo allá en Jerusalén. Un avivamiento, un mover, hermanos, especial de Dios, donde se estaban salvando cientos de personas. Pero mientras se salvaban todos estos, hermanos,
Ya la iglesia más de 5,000 bautizados y se iban añadiendo cada día más, dice la escritura. Ocurre lo que pasa con Esteban. Los ancianos de Israel se levantan contra Esteban y lo apedrean, hermanos, y después de que Esteban muere, se lanzan contra la iglesia. Y la escritura dice, hermanos, de que los hermanos salieron huyendo de Jerusalén. Pablo era uno de los que estuvo ahí cuando apedrearon a Esteban. Y Pablo era uno de los que perseguía a la iglesia. Entonces dice la Biblia, hermanos, la narrativa bíblica se concentra en el evangelista Felipe, hermanos, que era uno de los 7 diáconos. Este hombre, hermanos, va a Samaria. Y es muy importante esto, hermanos, porque Jerusalén y Judea es la misma gente, judíos. Pero los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. Los samaritanos ya venían siendo una mezcla de israelitas, ¿verdad?, con las demás naciones. Entonces, que un judío fuera allá, hermanos, en aquel tiempo, ¿verdad?, con todos los problemas raciales que habían, no era cosa fácil. Aún se acuerda cuando Jesús le habló a aquella mujer samaritana que le dijo ella, ¿verdad? ¿Cómo tú siendo judío me hablas a mí que soy mujer samaritana? Dijo ella. Pero hermanos, a Felipe no le importa nada de esto y va y predica el evangelio. Gente está siendo bautizada, hermanos, demonios están saliendo, dice la Biblia. Y luego, hermanos, viene Pedro y Juan y el Espíritu Santo se derrama sobre ellos ahí y la iglesia sigue. Luego en el capítulo 10 de los Hechos, vemos otro hecho muy importante, hermanos. Pedro, quien en la Biblia vemos que él, porque así se crió, ¿verdad?, estaba lleno de todos esos prejuicios, hermanos, que tenían los judíos contra la demás gente. Dios le da una visión y le dice que vaya con unos hombres que lo llegaban a buscar a la casa de Cornelio, que era un hombre gentil. Y Pedro va, dice la escritura, y comienza a predicar. No ha terminado de predicar Pedro, hermanos, cuando el Espíritu Santo desciende sobre todos los que están ahí, de la misma manera como descendió sobre los judíos el día de Pentecostés. Ellos se quedan asombrados, hermanos. Dice la Biblia que Cornelio, como Dios le había hablado a él también por medio de sueños de que iba a venir Pedro, Cornelio manda a llamar a sus familiares, manda a llamar a sus amigos, la casa está llena, ¿verdad? Y Pedro predica, hermanos, y el evangelio comienza a llegar a los gentiles. El evangelio comienza a llegar a los de las demás naciones, que era lo que Jesús los mandó a hacer, ¿verdad? Y hermanos, en Hechos capítulo 11 dice la Biblia de que había un grupo de judíos que salió huyendo por causa de la persecución que pasó por Esteban. Pero estos judíos solo iban a las otras naciones a hablarle a otros judíos, porque los judíos se habían regado por todo aquel mundo conocido aquel tiempo. Pero dice la Biblia que dentro de esos judíos había otros judíos que le hablaban a todos, dice. Le hablaban el evangelio a los griegos. ¿Y sabe a quién Dios usó de los dos grupos? El que le hablaba a todos, hermanos. La mano del Señor, dice la Biblia claramente, estaba con los que no hacían acepción de personas. Y esos vieron que muchos se salvaron. De tal manera, hermanos, de que dice la Biblia que en la ciudad de Antioquía se había salvado tanta gente de que llega hasta los oídos de Jerusalén. Y los apóstoles mandan allá a Bernabé. Y lo mandan a Bernabé porque la Biblia dice que Bernabé era un hombre bueno y de corazón y lleno de fe. Bernabé llega ahí, hermanos, y dice que cuando él ve a la iglesia en Antioquía, dice que él se alegra porque él mira la gracia de Dios entre los hermanos. Qué bendición es cuando uno mira la gracia de Dios en alguien, ¿verdad, hermanos? Cuando uno mira a alguien que ha sido transformado por el poder de Dios. Así que, hermanos, él se alegra y los exhorta a que permanezcan fieles al Señor y va a buscar a Pablo. Y cuando va a buscar a Pablo, hermanos, lo lleva ahí a Antioquía. Y dice la Biblia que pasan un año ahí enseñando y haciendo discípulos. Y en Antioquía, dice Hechos 11:26, se le llama a los discípulos cristianos por primera vez. Y el evangelio sigue, hermanos. Pablo y Bernabé son llamados al primer viaje misionero de ellos. Y siguen llevando el evangelio a las diversas ciudades. Después Pablo con Silas, Timoteo y Lucas son llamados por medio de aquella visión, si usted se recuerda del varón macedonio, a Filipos. Y esto es muy importante porque Macedonia es lo que hoy conocemos como Europa. Y él llega a esa ciudad de Filipos, hermanos, la primera provincia de Macedonia, dice la Biblia, comienza a predicar el evangelio ahí, donde hay una mujer llamada Lidia que se salva y ahí comienza una iglesia, hermanos, y el evangelio se sigue expandiendo. El libro de los Hechos termina con Pablo en Roma, en cadenas,
pero se le dice que es encarcelado, hermanos, en una casa donde se le permite recibir gente, hermanos. Y ahí vemos a Pablo que termina predicando el evangelio en Roma. Y la Biblia, hermanos, en esos primeros 30 años de historia de la iglesia que tenemos en el libro de los Hechos, ya la iglesia ha llegado a las ciudades más conocidas e importantes de aquel tiempo, hermanos. Importante económicamente hablando, ¿verdad? De aquellos días. Ahora, hermanos, han pasado ya casi 2000 años, ¿verdad? Donde la iglesia, hermanos, ha pasado por diversos periodos, buenos, malos, siendo perseguida, hermanos, por el imperio esos primeros 300 años, después siendo la religión oficial de Roma, después, hermanos, alejándose terriblemente de la Biblia. En 1517, desde antes siempre hubieron personas, pero mataban, hermanos, a los que querían reformar la iglesia. Pero en 1517, hermanos, comienza, ¿verdad?, lo que hoy se conoce como la Reforma Protestante. Y muchas personas comienzan, hermanos, a nacer de nuevo, se comienzan a abrir sus ojos, hermanos, y se comienza a predicar nuevamente el evangelio. Y aún, hermanos, si nosotros miramos a Latinoamérica, yo pensaba esto, hermanos, de que cuando yo me vine de mi país para acá, no habían, por lo menos, o así pienso yo, ¿verdad? Quizás esté mal yo, pero yo no recuerdo que hubieran tantas iglesias cristianas. Pero cuando regresé, hermanos, no me recuerdo cuántos años después fue 15 años después que regresé, hermanos, vi en el país una gran diferencia. Y yo sé que esto está ocurriendo en todos los países de Latinoamérica, hermanos, por videos que he visto de misiones, de que en toda Latinoamérica, hermanos, por la gracia de Dios se están levantando iglesias. Hasta iglesias, algunas sí quizás no tan sanas, pero otras muy sanas. Y algunos de los hombres más sabios hoy están predicando, hermanos, en Latinoamérica. Y uno que habla inglés y español, por ejemplo, yo puedo escuchar, sí, a los John Piper, ¿verdad? A estos hombres muy inteligentes, sabios. Puedo leer, hermanos, de los escritos de los hombres antiguos de Dios tremendamente usados. Y puedo escuchar a algunos predicadores de Latinoamérica. Y no hay nada que envidiar, hermanos, de lo que están enseñando estos hombres en español. Muchos de ellos, por la gracia de Dios, Dios está haciendo una gran obra en Latinoamérica, hermanos. Pero aún así, con todas esas buenas noticias y de que Estados Unidos, ¿verdad?, por todo y lo mal que está pasando hoy, sigue siendo, hermanos, la fuerza, económicamente por lo menos la fuerza misionera, yo creo siempre la más grande en el mundo, ¿verdad? De aquí, hermanos, han salido los misioneros que evangelizaron Centroamérica, Sudamérica, ¿verdad? Pero de aquí también han salido, hermanos, misioneros que están yendo al otro lado del mundo a predicar el evangelio, hermanos, porque a pesar de todo lo que ha pasado en estos 2000 años, aún hay muchos lugares donde aún no se han escuchado las buenas nuevas. Hay lugares donde antes, hermanos, eran cristianos, ¿verdad? Todo lo que Pablo evangelizó en Asia Menor, hermanos, todos los lugares que Pedro menciona en Primera de Pedro, que dice que a esas iglesias les escribe, todo eso, hermanos, hoy es Asia Central, ¿verdad? Hoy es Turquía, hermanos, todos esos lugares donde hoy ya no son cristianos, porque los musulmanes, ¿verdad?, con el tiempo llegaron, hermanos, y mataron esa población y ya se asentaron ahí. Y hay una nueva población ahí. Y hoy, hermanos, hay misioneros nuevamente que se ha vuelto a comenzar eso de alguna forma ahí. Entonces, y se recuerda, hermanos, aquella estadística que yo di, lástima que no me acuerdo completamente, pero una estadística que yo di en Asia Central, hermanos, en cómo esa iglesia va creciendo a pasos agigantados, hermanos, el día de hoy también. Ahí sabemos que en países asiáticos, hermanos, el evangelio sigue, ¿verdad? Así que, hermanos, tenemos muchas buenas noticias hoy al mirar esto. Pero también tenemos, hermanos, una gran necesidad de que el evangelio siga siendo predicado. Y la iglesia debe ser ese su enfoque, ¿verdad, hermanos? Por una parte, hermanos, tenemos las naciones aquí, ¿verdad? Tenemos las naciones aquí, hermanos. Aquí tenemos a las personas de tantas diferentes naciones, de que los niños, los jóvenes, todos los que van aquí a la escuela, los que van creando amistades con gente de otros países, aún los que vinimos aquí como adolescentes, hermanos, veníamos a tomar ISOL, y ahí en ISOL, hermanos, me recuerdo que habíamos gente de muchos diferentes países. Hoy nosotros no solo podemos, tenemos la responsabilidad, dice la Biblia,
de anunciarles el evangelio, de hablar con ellos, de compartir nuestra fe. Y usted se puede poner a pensar, hermanos, ¿qué sería de mí? Y de verdad, piénselo usted en su interior por unos segundos. ¿Qué sería yo? ¿Qué clase de persona fuera yo? ¿Cómo estuviera mi matrimonio? ¿Cómo los que tienen niños pequeños, cómo estuviera criando a mis hijos? ¿Qué clase de persona fuera yo si el evangelio no hubiera llegado a mí? Y yo sé que usted contestó esto, fuera muchísimo peor de lo que soy, ¿verdad? Me gusta lo que la hermana Elizabeth tiene en su WhatsApp, ¿verdad? Que la hermana Elizabeth tiene: no soy quien debo ser, pero no soy quien era, dice ella también, ¿verdad? Y yo creo que lo que ella escribió ahí somos nosotros, ¿verdad, hermanos? No soy quien yo debo ser, porque nuestro llamado es a ser como Cristo, pero no somos quien éramos antes, hermanos. Ha habido un antes y después desde el día que Cristo llegó a nuestras vidas. Y en eso le damos gracias a Dios. Versículo 18 dice, de Mateo 28, 18, lo tenemos, hermanos. Jesús les habla a ellos, ¿verdad? De que el evangelio tiene que llegar y dice: toda potestad, dice Jesús, me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Pero toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, hermanos. A veces yo sé de que hay personas que se han confundido y dicen: y bueno, ¿y qué no tenía el Señor ya toda potestad antes de su resurrección? Pero recordemos esto, hermanos, que para interpretar un texto de la Biblia necesitamos otros textos de la Biblia, ¿verdad? La Escritura, Dios la escribió de tal manera que se interpreta a sí misma. ¿Qué significa toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra? Yo tengo una escritura para poner en las pantallas, pero antes quiero leer una que solo traigo escrita, que dice así, Filipenses 2, 6 al 11, dice que nosotros debe haber el sentimiento, el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, dice, no estimó ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que Él se despojó, oiga usted, de sí mismo, tomando forma de siervo, se hizo semejante a los hombres. Recuerde que Él tenía que ser en todo semejante a sus hermanos, dice la Biblia, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Dice la Biblia que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, porque Él tenía que ser el postrer Adán, lo llama 1 Corintios 15, Romanos 5. Él, en todo lo que el primer Adán falló, el segundo Adán no tenía que fallar, y cada una de estas dificultades las enfrentó como hombre. Por eso dice que estando en la condición de hombre, se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice la Escritura en Hebreos 5, ¿verdad? De que Él como hombre aprendió la obediencia también. Y Él murió, hermanos. Pero la historia no termina ahí, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo, dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y eso es lo que ha ocurrido aquí. En su humillación, hermanos, el Señor padeció, sufrió, vivió entre nosotros, y en su resurrección Él viene y le dice ahora a sus discípulos, ¿verdad? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos. Si puede poner nuestra hermana Juan 17, 1 al 5. Aquí, hermanos, nos explica Jesús esto ciertamente. En su exaltación una vez más, ¿verdad, hermanos? Jesús viene y nos llama a predicar el evangelio. Bueno, aquí en Juan 17 es la oración de Jesús. Es ese jueves en la noche. Jesús ya está despidiéndose de sus discípulos y Él ora por la iglesia. No solo por los que estaban ahí, dijo Jesús, pero por los que han de creer. Y Jesús dice Juan, estas cosas habló Jesús. Y el Señor levanta sus ojos al cielo, hermanos, y dice: Padre, la hora ha llegado de morir, ¿verdad? Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y mire, esta es la razón por la que esto vino a mi mente, porque dice: como le has dado potestad. ¿Y qué dijo Jesús? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, recordando Juan las palabras de Jesús, dice Jesús: como me has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que tú me diste. ¿Y cuál es la vida eterna, hermanos? La vida eterna no es cuando uno se muere y va a la eternidad, hermanos.
la vida eterna comienza aquí, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué es la vida eterna, hermanos? Conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, dijo Jesús. Yo he acabado la obra que me disteis que hiciese. Vivir esa vida perfecta y cumplir las profecías, ¿verdad? Ahora pues, Padre, mire lo que dice Él. Hermanos, Él va a ser exaltado nuevamente, ¿verdad? Glorifícame al lado tuyo, dice Jesús, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Hermanos, el momento de los sufrimientos de Jesús ya pasó. Y Jesús le dice a estos discípulos aquí: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es más, podríamos decir hasta Hebreos 2:14, que Jesús por medio de su muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte, al diablo, ¿verdad? Ahora, hermanos, los que creemos en Jesús, hermanos, ya podemos ser libres, hermanos, de los dolores de la segunda muerte, de la condenación eterna. Y con ese poder, dice Jesús aquí, vayan, por el poder que Él tiene, ¿verdad? Y hagan discípulos, dice el 19, en todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Quisiera hacer un énfasis aquí bien grande. ¿Qué es lo que Jesús dijo que hiciéramos? No dijo miembros de una iglesia. Muy interesante esto, ¿verdad? Dijo: haced discípulos. ¿Y qué es un discípulo, hermanos? Pues en aquel tiempo, ¿verdad? Habían varios maestros de la ley en Israel. Y si yo escojo al maestro Gamaliel, por ejemplo, pues este va a ser mi maestro y yo trato de aprender de él y de andar con él y de aprender de su enseñanza. Un discípulo es un aprendiz, ¿verdad? Alguien que anda aprendiendo. Aquí nos ha llamado el Señor a ser discípulos de Él y aprender las cosas que en Él nos han mandado que guardásemos. Y esto, hermanos, es algo muy interesante, porque aún Hechos 11:26, ¿verdad?, donde le dijeron a los discípulos cristianos por primera vez, dice la Biblia que se congregaron allí un año y enseñaron a mucha gente, dice. ¿A qué se dedicó Pablo y Bernabé en Antioquía? A enseñar a mucha gente. Y Jesús nos mandó a ser discípulos. Hermanos, y aunque bien obvio se vea esto, hay mucha gente que aún está confundida a veces en las iglesias, ¿verdad? Porque quieren ser cristianos, pero no quieren ser discípulos. O sea, quieren ir a la iglesia, ¿verdad?, pero no quieren aprender de Dios. Y es increíble esto, hermanos, pero a veces es cierto. Y por eso, hermanos, durante los años, a veces he conocido personas que tienen 20 años de ir a la iglesia. Y si he tenido alguna confianza con alguno, le he preguntado, solo por hacer un experimento en mi mente, ¿verdad? Ni me recuerdo a quién fue que le pregunté esto, para serle sincero, hermanos. Pero me recuerdo que yo le pregunté a una persona que ya tenía como 20 años en la iglesia si él había leído la Biblia, aunque sea una vez. Y me dijo que no. Hermanos, durante el tiempo he visto yo muchas personas de que cuando uno quiere hablar de la fe con ellos, no tienen idea casi alguna de la fe, no saben casi nada de la Biblia, hermanos. No, cualquier término que uno le diga de que está en la Biblia, por ejemplo, la justificación, ¿verdad? Hermanos, no tienen ni idea de esto. Hermanos, este es un grave problema, porque aún la Biblia dice en 2 Timoteo 4 de que en los últimos días iban a tener comezón de oír y la gente iba a buscar maestros conforme a sus propias concupiscencias, dice. Y eso es algo que estamos viviendo hoy, hermanos. Me quiere ir a la iglesia porque el pastor me hace sentir bien con lo que él me dice. Pero la pregunta es, ¿me está enseñando la palabra de Dios? ¿Estoy aprendiendo de la palabra de Dios? ¿Está usando la escritura para enseñarme? ¿O me está hablando solo de psicología? A veces yo he escuchado personas que dicen, qué linda estuvo esa predicación, solo porque el pastor predicó tan enojado que parecía que se iba a sacar el cincho para darle, pero no enseñó nada. Y eso no es, hermanos, a lo que el Señor nos ha llamado. Sí, la escritura nos reprende y nos redarguye, pero va acompañado de una enseñanza, ¿verdad, hermanos? Y debemos aprender de Dios. Debemos desear la palabra de Dios.
Debemos anhelar ser discípulos. La mentalidad con la que debo de venir a la iglesia es, hermanos, yo quiero aprender de Dios, de su palabra. Yo quiero ir aprendiendo cada vez más de Dios. Parte del aprendizaje es en la repetición, ¿verdad? Así se aprende, hermanos. Así uno aprende cosas, repitiéndolas, volviéndolas a leer. Los que saben un oficio lo han repetido 1000 veces lo que hacen. Y llega a perfeccionarlo. A veces alguna predicación simplemente va a ser repetir lo que usted ya sabe. Otras cosas nuevas que usted no sabe. Pero siempre debemos de aprender de las Escrituras. Porque es a eso, hermanos, a lo que venimos. Primera de Pedro 2:3 dice así. En el contexto él habla de que todos nacimos de nuevo al escuchar la palabra de Dios. Y dice, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación, si es que han probado la bondad del Señor, dice. O sea, Pedro dice, si de verdad han nacido de nuevo, si de verdad el Espíritu Santo está obrando en ustedes, van a desear como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que crezcan por ella para salvación. Hermanos, a mí me preocupa ver eso, ¿verdad? Donde a veces alguien dice que es cristiano y cuando uno comienza a hablar con ellos no saben nada de Dios, no tienen ningún interés de Dios, hermanos. ¿Y qué clase de cristiano es ese? Sí, hermanos, dice que deseemos como niños recién nacidos. Sé que vienen varios varones ahorita, ¿verdad? Que van a tener hermanas. Y hermanos, yo me recuerdo que el hermano Miguel me dijo, mi hermano Miguel Molina, de que él tuvo una hija y después un hijo, ¿verdad? Y él me dijo, yo igual tuve una hija y después venía el niño. Y cuando el niño venía me dijo, él se iba a acostar más en la noche, dijo él. Porque los niños se agarran más hambre y los niños se levantan más en la noche y los niños quieren más, la leche. Hermanos, el doctor le dice, ve acá a tantas horas, levántelo. Hay otros doctores que dicen que los deje hasta que pidan, ¿verdad? Ya no sé cuál de las dos será la correcta. Pero nosotros despertábamos a la niña a veces cuando pasaba de 3 horas. Pero a él nunca. Pero ya después, hermanos, sea la niña o el niño, anhelaban, hermanos, la pachita, ¿verdad? Y usted ha visto un bebé agarrarla con ganas, ¿verdad, hermanos? Hermanos, qué ilustración tan especial nos da el Espíritu Santo, ¿verdad? Examine su vida, hermanos, para ver si usted anhela así verdaderamente la palabra de Dios. A veces hay papás engañándose que sus hijos son cristianos y sus hijos no tienen ningún interés en Dios, ningún interés en la palabra. Primera de Pedro 3:15 dice, santificad a Dios el Señor en sus corazones. En vuestros corazones, perdón. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. O sea, debemos estar preparados para presentar defensa con humildad y reverencia de la esperanza que hay en nosotros. Debemos aprender, hermanos. Debemos poder defender nuestra fe, explicar nuestra fe. Debemos anhelar aprender cada vez más de la palabra de Dios. Hermanos, yo comencé en la iglesia, ¿verdad? Y los primeros años, hermanos, este es el problema, que uno casi no se congrega. Yo iba, hermanos, los jueves casi, porque los domingos no podía ir. Y yo sé que estaba en la high school, hermanos, y trabajaba y todo eso, ¿verdad? Después, hermanos, cambié el trabajo que me dieron los jueves. Después, hermanos, yo comprendí lo que prediqué el domingo pasado, hace tantos años atrás. Quería descansar el domingo, ¿verdad? Y logré. El punto es que en ese año, fue el año 2010, cuando yo ya de verdad me comencé a afianzarme en la fe. Y lo que me ayudó fue la lectura de la Biblia. Después aprendí de la oración. Y ahora comprendo, de que ambas son igualmente importantes. Pero mi primer paso fue leer la Biblia. Ya después aprendí sobre la oración. En la vida cristiana ambas cosas son igualmente importantes. Pero hermanos, la lectura de la Biblia fue algo clave. ¿Sabe? Tan importante es que en Hebreos 5 dice así el escritor. Tengo muchas cosas que enseñarles, dice. 5:11 en adelante, si recuerdo bien. Que son difíciles de explicar. ¿Y por qué son difíciles de explicar? Porque ustedes se han hecho tardos para oírles, dice. Porque debiendo ser ya maestros, después de tantos años, les dice él, en la fe, aún sos niños. Y tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, dice.
Porque todo el que es inexperto en la palabra de Dios, el que no tiene sus sentidos bien ejercitados, es un niño, dice la Escritura. Y luego él, hermanos, va a explicar todas las doctrinas fundamentales que un cristiano debe comprender. Hermanos, de por todos lados donde le vea, la Biblia nos exhorta. Primera de Corintios 3, Pablo les dice, ustedes les tengo que dar leche aún y no comida sólida, porque todavía sois niños, les dice. Lo mismo, hermanos. En la Biblia vemos varias reprensiones de algunos creyentes, ¿verdad? De que nunca tomaron en serio su estudio de la Biblia. Y sabe, hermanos, yo comencé en el 2010. Comencé que quería leer la Biblia. Comencé que iba a leer todas las noches, aunque sea un capítulo o más. Han pasado ya tantos años de aquí a allá, hermanos. De aquí, bueno, me confundí, ¿verdad? Pero a pesar de todos esos años, hermanos, el deseo de aprender más no ha menguado. Y cada vez, y no es algo que usted le va a dar un tope, pues es lo que yo me estoy dando a entender. No es algo donde usted ya lo tiene, ¿verdad? Ya lo tengo dominado esto. Jamás. Pablo dice en Filipenses 3. Yo estimo todas las cosas como basura, dice, con tal de conocer a Cristo, mi Señor. ¿Así lo estima usted, hermanos? El conocimiento de Cristo es más valioso, dice él. Pero más adelante, ahí mismo él dice, yo no pretendo ya haberlo alcanzado. O sea, Pablo, con todo lo que él sabía y ya teniendo más de 30 años como cristiano, él dice, yo no pretendo haberlo ya alcanzado. Aún en el tiempo que tenemos de que se plantó la iglesia acá, yo mismo he visto, hermanos, cómo, me siento mucho mejor hoy de lo que me sentía antes. La clase de nuevos miembros que estoy dando ahorita, la siento que la estoy dando muchísimo mejor hoy de que cuando comenzamos. Que ni la daba, por cierto, hermanos. Uno va aprendiendo, uno va creciendo, hermanos. Uno va formalizándose, por así decirlo, como iglesia. Pero uno nunca debe de querer dejar de aprender. Siempre estamos, hermanos, con la mentalidad de que somos aprendices en la iglesia, ¿verdad? De que nadie se las sabe todas, hermanos. Que toda la sabiduría existe en la palabra de Dios, pero que nunca vamos a darle fin a las Escrituras. Versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que, hermanos, es nuestro trabajo como cristianos, hacer discípulos y enseñarle a las personas. Y yo me ponía a pensar, hermanos, comenzando con quienes más estamos tiempo son con nuestros hijos, ¿verdad? Y, por ejemplo, mire lo que Pablo dijo a los esposos. Si están en la iglesia y la hermana no entendió, lo estoy parafraseando, ¿verdad? La hermana no entendió lo que dijo el predicador, vaya a la hermana y pregúntele a su esposo, dice Pablo, ¿verdad? Así que el hombre tiene una responsabilidad de aprender de las Escrituras para enseñarle a su esposa, de entrada. Pero ambos, el padre y la madre, tienen una responsabilidad con los hijos. Deuteronomio 6, en el Antiguo Testamento, Dios le dijo al pueblo de Israel, al hombre le está hablando ahí, por cierto, ¿verdad? De que la Biblia fuera una parte de su diario vivir. Que compartieran en la mañana, antes de acostarse, durante el día, hablaran de la palabra de Dios. Y eso es algo tan importante y tan especial, hermanos. Y hay tiempo para todo, ¿verdad, hermanos? Sí lo hay. A mí me gusta uno de los hombres que hay en nuestros días que es tremendamente inteligente, ¿verdad? Es un hermano que se llama Tom Schreiner. Y este hermano le gustaba mucho el estudio siempre y sacó de esos PhD en el Nuevo Testamento. Pero la razón por la que yo estoy hablando de él es, tuvo 3 hijos él. Y la hija creció y bueno, se casó con un hermano que es pastor. El otro hijo es misionero en el Medio Oriente. Y el otro hijo exactamente lo estudió lo mismo que él, todo igual a él. Y le preguntaba el que lo entrevistó de que qué había hecho en especial, que si había alguna fórmula secreta, ¿verdad? Para que sus hijos sirvieran tanto al Señor. Y él dijo algo, pues una cosa, yo nunca les dije que fueran misionero o pastor, dice él. Nunca les dije nada de eso. Ni a mi hija que se casara con un pastor, yo nunca les dije nada de eso. Pero lo único que yo quería era que conocieran al Señor, que fuesen salvos. Y hice lo que dice Deuteronomio, les leía la Biblia. Y dice él, trataba de estar ahí siempre para ellos. Si había un juego en la escuela de béisbol o algo, trataba de estar ahí.
Trataba, y ese es el punto que yo quiero llegar, hermanos. Él lograba eso, ¿verdad? Que cuando es ser divertido, era divertido. Que cuando era estar con su hijo, era estar con su hijo. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, hermanos, ¿verdad? Sí, salir al parque, ir a jugar fútbol con ellos, ir, ¿verdad? A cualquiera de estas cosas que no vayan en contra de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero disfrutar con ellos y que la palabra de Dios sea parte de eso, hermanos. En la noche, por ejemplo, acostarse con ellos. Yo sé que a los niños les gusta una historia, ¿verdad? Y usted puede leerles una historia de la Biblia ilustrada, ¿verdad? Yo sé que hay muchas. La hermana Elizabeth, hermanos, ya me regaló como 3. Y otra que yo compré antes. Y hermanos, terminamos una y comenzamos otra. Y todas las noches, hermanos, y ellos van aprendiendo de la palabra de Dios. Aún yo me recuerdo cuando era niño, eran los testigos de Jehová, hermanos. Llegaban con unas Biblias amarillas que dieron en todo el vecindario y ahí habían historias. Y me recuerdo ver las historias y leerlas, ¿verdad? Y en mi caso, pues solo, ¿verdad? Pero qué mayor regalo puede haber que un niño tenga un padre o una madre que estén ahí con ellos compartiendo la palabra de Dios. Que cuando se vayan haciendo grandes, hermanos, vayan compartiendo la palabra de Dios. ¿Sabe? A mí me gusta siempre, hoy lo leíamos en la clase. 2 Timoteo 3:15. Pablo le recuerda: desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Y la Biblia dice, hermanos, en Hechos y ahí en esas epístolas, que el papá no era cristiano, era griego, dice. Y en una Biblia de estudio vi, hermanos, que da a entender que hasta se murió. Era griego. Pero su madre era judía, ¿verdad? Y la madre, hermanos, le enseñaba las escrituras del Antiguo Testamento. Pablo llegó a esa ciudad y predicó el evangelio. Y ahí se salvó la mamá de Timoteo con la abuela y él. ¿Sabe? En esa ciudad de Listra apedrearon a Pablo, hermanos. Ahí fue donde lo sacaron como muerto ya. Pero Pablo no murió por la gracia de Dios. Imagínense Pablo, hermanos, después pensar que hasta lo apedrearon ahí, hermanos, pero que de ahí se salvó gente, dentro de ellos Timoteo. Valió la pena todo lo que él hizo ahí. Y hermanos, después que Pablo vuelve en el segundo viaje misionero, ve a ese Timoteo ya hoy más grande. Todos los hermanos daban buen testimonio de él. Y Pablo dice que quería que fuera con él a los viajes misioneros. Yo me pongo a pensar, la mamá y la abuela, ¿verdad? Qué alegría deben de haber sentido de ver a su hijo, ¿verdad? Oye, yéndose con el hombre que le fue a predicar el evangelio, con ese grupo de misioneros a predicar la palabra de Dios. Y después Timoteo es el pastor en Éfeso. En Hebreos dice que hasta estuvo un tiempo preso y que de ahí salió por predicar el evangelio. Pero hermanos, vemos la bendición de que nosotros no sabemos, los niños que tenemos, qué es lo que Dios va a hacer en sus vidas, hermanos. No sabemos quiénes ellos van a ser. Pero es nuestra responsabilidad, hermanos, enseñarles a ellos de la Escritura. Y no solo a ellos, a toda persona que usted pueda. Porque sabe, usted puede invitar a alguien a la iglesia. Puede invitar a alguien, por ejemplo, yo escuché un testimonio que me gustó de un hermano que dice de que él era incrédulo, no creía en Dios. Y un compañero del trabajo le dijo, nos vamos a reunir una vez por la semana y vamos a leer el Evangelio de Mateo. Lo vas a leer tú, lo voy a leer yo. Nos vamos a reunir y vamos a hablar sobre el evangelio. Y iban leyendo creo que 5 capítulos por semana. Cuando terminaron de leer el evangelio de Mateo, el hombre dijo que se había convertido, hermanos. El hombre vino a la fe. Entonces algo tan sencillo como eso, ¿verdad, hermanos? Invitar a alguien, reunirse con alguien. Por ejemplo, uno no sabe si quizás, o quizás sí sabe, que ese matrimonio está mal. Y por medio de la predicación del evangelio ese matrimonio se va a restaurar. Usted no sabe si ese hombre se lleva mal con sus hijos y por medio de la predicación del evangelio ese hombre se va a llevar después bien con sus hijos. Usted no sabe, hermano, si ese hombre o esa mujer después van a ser usados para hablarle a muchos de Cristo. Y muchos van a venir a la fe por medio de él. Nunca, hermanos, sabemos todo lo que Dios puede hacer cuando estamos evangelizando. Cuando estamos mirando a una persona, nunca sabemos todo lo que Dios puede hacer por medio de él o por medio de ella. Así que, hermanos, debemos evangelizar. Y yo quisiera concluir hoy con 4, hermanos, 4 puntos, podríamos llamarlo, de cómo nosotros debemos evangelizar. Y el primero de ellos es
hermanos, cuando evangelizamos, nosotros debemos depender del poder de Dios. Y por eso me gusta lo que Jesús les dijo aquí. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea, Jesús les dijo, toda potestad me es dada. A Él, ¿verdad? No a nosotros, a Él en el cielo y en la tierra. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Claramente Jesús les estaba diciendo que dependieran de Él, de su poder, de algo que solo Dios puede hacer. Hermanos, Moisés, quien entendía ya de ver cómo le costaba con la gente del pueblo de Israel, Moisés que dijo en Éxodo 33, Señor, si tú no vas conmigo, yo no me levanto de acá, yo no quiero ir. ¿Sabe? Me gusta esa ilustración de aquel pastor que estaba enseñando en un seminario a otros futuros pastores que iban a ir al campo misionero, y les dijo él, les voy a enseñar qué se siente predicarle a las almas perdidas. Y los jóvenes felices, ¿verdad? Ya, algunos ya saben esta ilustración. Los llevó al cementerio, hermanos, y puso al primero, comenzó a predicar, y él sentía que no había, pues como estaban muertos, no hay reacción, ¿verdad? Me siento raro, estoy predicándole a muertos. Y el pastor le dijo que no olvidase de que las personas que él iba a predicarle estaban muertos en delitos y pecados. Y todos nosotros hemos sentido cómo se siente eso, ¿verdad? Yo me recuerdo cuando yo fui las primeras veces a la cárcel a predicar, sentía que me estaba dando como contra una pared, hermanos. Aquellos cultos sin vida, aquellos hombres endurecidos. Y pasé como 7 meses y yendo hasta que de repente, hermano, las cosas cambió. Y comenzó a salvarse uno y otro, y yo trataba de guardar en un librito sus nombres, ¿verdad? Llegamos a que 50 hermanos y cambió todo completamente. Y así es como se siente evangelizar. Llega un momento donde el niño adolescente quizás se va a comenzar a endurecer. Va a llegar un momento, hermanos, la hermana siente que ese hombre, hermanos, está duro y frío y no quiere saber nada de Dios. Bueno, yo contaba mi testimonio el fin pasado, ¿verdad? Pero hermana, es ahí donde usted debe de confiar del poder de Dios, ¿verdad? Que Él puede dar vida, que Él puede usar su enseñanza, que Él puede llegar a hacer esa obra, el Espíritu de Dios, dar vida que usted no puede. Y tenemos que recordar siempre que nosotros no convertimos a la gente, ¿verdad, hermanos? Es el Señor, hermanos, el que salva. Así que cuando evangelizamos debemos orar. Orar, hermanos, por las personas que nosotros vayamos a evangelizar. Orar por la salvación de ellos. Porque, por ejemplo, hermanos, yo no sé si usted ora para que sus hijos se salven. Porque si no está orando ni por sus hijos, dudo que ore por su vecino, hermanos. Así que debemos estar en oración, hermanos, porque nosotros no podemos dar vida. Debemos orar para evangelizar también por nuestro propio corazón, ¿verdad? De que el Señor nos dé paz para evangelizar, que el Señor nos dé de su amor para evangelizar, que el Señor nos dé de su presencia para evangelizar, porque es algo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Lo segundo, primero, confiando en el poder de Dios. Segundo, Jesús dijo que enseñaran las cosas que Él les mandó que guardasen. En otras palabras, evangelizamos confiando en la palabra de Dios para salvación, hermanos. No nada más. Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, como por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Lo único, hermanos, que puede salvar a una persona es la palabra de Dios, nada más. En mi caso, hermanos, el texto que fue clave en mi vida, el único que recuerdo antes de ser cristiano, fue Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Me recuerdo, hermanos, que había ido a la iglesia muchas veces, pero no me entraba nada, hermanos, completamente cerrado. Pero ese día en el trabajo, ese texto entró a mi mente, en la Fontainebleau, ¿verdad? Yo sé que algunos trabajaron ahí conmigo en aquel tiempo. Y ahí, hermanos, el Señor comenzó a obrar por medio de ese pasaje. Es la palabra de Dios la que salva, hermanos. Es el mensaje del Evangelio. El mes pasado, el hermano Gilberto me dijo si podía ir a orar por un señor de que era amigo del hermano Gilberto. Yo sé que aquí hay mucha familia del hermano Gilberto, del hermano Víctor, ¿verdad? Pero no este hermano Víctor, sino el hermano del hermano Gilberto. Pero me recuerdo, hermanos, de que la señora después me dijo si podía predicar en el servicio fúnebre. Como yo no conocía a nadie, hermanos, yo fui con Romanos
1:16, el evangelio es el poder de Dios para salvación. Y comencé, hermanos, pasando rápidamente, ¿verdad? Romanos 1, 2 y 3, hasta llegar a Jesús, hermanos, y me aseguré, hermanos, de que ellos comprendieran que la salvación solo estaba en Jesús. Y sabe, uno se puede imaginar, ¿se enojaron con usted por lo que les predicó? No. Ahí estaba Daniel conmigo, que escuchó a algunos de ellos decirme, gracias por decirme, dijo una señora, que no nos podemos salvar por nuestras obras, que necesitamos a Cristo. Y tres personas se me acercaron y me dijeron gracias. Me di cuenta que varios de la familia ya eran cristianos, hermanos. Es importante siempre que cuando evangelizamos confiamos en la palabra de Dios. No nuestras palabras. Nuestras palabras no van a convertir a nadie, hermanos. Tercero, si puede poner nuestra hermana Hechos 4:29. Cuando evangelizamos, lo hacemos con valentía, hermanos. Con valentía. Regresando a lo del funeral. Romanos 1:18 en adelante da una lista de pecados. Porque esta gente era americana, hermanos. Y con todo lo que está pasando, y yo soy hispano, y les voy a leer esta lista de pecados, lo más seguro es que en varias les voy a posiblemente dar. Entonces es ahí donde a veces puede llegar el diablo y no la leas, no lo menciones. Pero hermanos, es ahí, y por eso es que vemos en las escrituras, los discípulos siempre pedían, hermanos, denuedo, que eso se puede traducir como valor. Ellos pedían valor, y siempre estaban pidiendo eso en oración. Y aquí mire lo que ocurrió. Pedro fue amenazado con Juan, ¿verdad? De que no hablaran más del nombre del Señor Jesús. Y aquí dice Pedro, y la iglesia está orando y dicen, ahora Señor, mira sus amenazas. Y concede a tus siervos que con todo denuedo, con todo valor, ¿verdad? Hablen tu palabra. Y piden el respaldo de Dios, ¿verdad? Mientras tú extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y mire, hermanos, cuando ellos oraron y se reunieron, esa pequeña iglesia, ¿verdad? Que había comenzado ahí en Jerusalén, ya no era tan pequeña ahí, ¿verdad? Pero comparada a la población eran pocos aún. Dice que el lugar donde se congregaron tembló. Dice que fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó, hermanos? Hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y sigue diciendo que la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Tal era la unidad ahí, hermanos. Ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía. Tenían todas las cosas en común. Y me encanta este versículo 33, hermanos. Y con gran poder, dice, el 33, hermana, por favor. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos, hermanos. Ellos daban testimonio. Ellos predicaban con valentía. Y así nosotros debemos hacer, hermanos. Aunque usted diga, no, a la sociedad no le gusta escuchar. Sí, como decía ya 1 de Pedro 3:15, con humildad, con reverencia. Pero debemos, hermanos, predicar siempre la verdad de la palabra de Dios. Y sabe, hermanos, Dios mira cuando nosotros, como Pedro lo negó delante de la gente, a veces negamos la verdad de la palabra de Dios. Porque tenemos miedo de los que están alrededor, hermanos. Y eso no debe ser así. Si ellos no tienen miedo para decir, hermanos, de las cosas malas que hacen, ¿por qué nosotros vamos a tener miedo de hablar de nuestro Señor y Salvador Jesús? Por eso Jesús dijo, el que se avergüence de mí y de mis palabras delante de esta generación perversa, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre que está en los cielos. Pero el que me confiesa a mí y mis palabras, dice Jesús, ¿verdad? Delante de los hombres yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Vemos ahí la importancia una y otra vez de predicar la verdad. Porque no sabemos, hermanos, si esta persona que está ahí se salvará. Primero, hermanos, predicamos dependiendo del poder de Dios. Jesús está con nosotros. Segundo, dependemos, hermanos, de la palabra de Dios. Tercero, evangelizamos con valor. Y el cuarto, hermanos, evangelizamos con compasión. La última escritura, si puede poner Mateo 9:36. Evangelizamos, hermanos, con compasión, ¿verdad? Esto es muy importante, hermanos. Porque yo sé que este es un mal que a veces se ve, ¿verdad? Usted y yo quizás lo hemos hecho o lo hemos visto. Alguien evangelizando, usted lo hizo, yo lo hice, o hemos visto a alguien, pero que se le siente la intención de su corazón. Se le siente una arrogancia detrás. Y está tratando, hermanos, de
solo exhibir a la persona, o de humillar a la persona, o de ganar el argumento, ¿verdad? O de demostrar cuánto él o ella sabe, pero no está evangelizando con un sincero interés por la persona, porque de verdad ame a Dios o ame esa alma a la que le está predicando. Y esa es la peor manera, hermanos, como nosotros podemos evangelizar, ¿verdad? Nunca, hermanos, debemos evangelizar con esa actitud, ¿verdad?, de querer exhibir a la persona o de ganar un argumento, ¿verdad?, o de nada de estas cosas, hermanos. Debemos evangelizar con un sincero anhelo y deseo de que esa persona se salve, hermanos. Yo me recuerdo una historia que escuché en Latinoamérica, de que había una joven, de que había crecido en un hogar, hermanos, terrible, donde el papá la había maltratado y vivía con él. La mamá no estaba y era bien amargada. Y dice que un anciano de la iglesia llegaba y evangelizaba alrededor de la ciudad y comenzó a evangelizarla y ella nunca le quería abrir la puerta. Un día, hermanos, la encuentra que iba a entrar, ¿verdad? Y el Señor le comienza a hablar de la palabra de Dios y comienzan a estar hablando fuera de la casa. Y ella escucha, hermanos, todo el mensaje que este anciano le está diciendo. Y luego el anciano le dice, ¿puedo orar por ti antes que concluyamos? Ella le dijo sí. El anciano pone sobre el hombro de ella su mano, comienza a orar, hermanos, y como dice la Biblia, que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Señor da un gemido, hermanos, comienza a derramar lágrimas, comienza a orar por ella. Cuando el anciano abre los ojos, hermanos, los ojos de la joven ya están llenas de lágrimas. Y le dijo, nunca nadie ha derramado una lágrima por mí, le dijo. Quiero seguir escuchando el evangelio. Le siguió evangelizando, la llevó a la iglesia, se hizo cristiana, conoció a alguien en el Señor, se casó, tuvo una familia, hermanos, y todo lo que ocurrió después. Pero la clave, hermanos, fue siempre esa, la compasión. No hay nada peor, hermanos, de que nosotros vayamos con una mala actitud. Y mire, Jesús dice aquí, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Cuando evangelizamos, hermanos, hay varias cosas que debemos siempre tener en cuenta. Si hoy estamos en Cristo es porque la Biblia dice que es donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, ¿verdad? Si hoy estamos en Cristo, hermanos, es porque Dios venció nuestro malvado corazón, ¿verdad?, de piedra, y nos dio uno nuevo. Si hoy estamos en Cristo, hermanos, es porque la salvación, como dice Efesios 2:8, por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, o sea, no es de ustedes, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Nadie está aquí por obras, o sea, no es porque usted esté mejor, porque usted haya sido mejor, o porque usted haya sido más obediente a la palabra de Dios que el que está afuera. Quizás usted era hasta peor que el que está hoy afuera. Pero por la gracia de Dios usted hoy está aquí. Así que eso, hermanos, nunca debemos olvidarlo. Yo no puedo obedecer perfectamente la palabra de Dios hoy, ni pude antes. La salvación es por gracia. Todo lo bueno que mires en mí, dijo Calvino, ¿verdad? No me mires a mí, mira a Cristo. Pero todo lo malo que mires en mí, no mires a Cristo, mírame a mí. Y ese debe ser el decir, hermanos, de todos y cada uno de nosotros como creyentes. Así como necesitamos a Jesús el día que vinimos a Cristo, de igual manera le necesitamos hoy. Es más, debemos ser más conscientes cada vez de cuánto necesitamos de la gracia. Y yo escribí algo aquí, hermanos, que quisiera leer para ya concluyendo, de qué clase de personas vamos a encontrar en el mundo cuando salgamos a evangelizar o cuando hablemos con ellos. Esto no es una lista que tenga todas las personas, ¿verdad? Pero sí muchas, hermanos. Al pensar en los hispanos aquí en Estados Unidos, muchas personas vienen de hogares disfuncionales, ¿verdad? Ese es el gran mal que estamos viendo hoy. En El Salvador, hermanos, cuando yo fui la primera vez que regresé, me asombré de ver cuántas jóvenes están criando a sus hijos sin el papá, ¿verdad? Las sobrinas del hermano Elías, del hermano Carlos, todas sin los hombres. Entonces está un terrible problema, hermanos, y aquí en Estados Unidos igual, ¿verdad? De un montón de personas que están creciendo sin su padre, por abandono, hermanos. Ahora yo sé que a veces ocurren muertes también. Entonces estamos de ahí en Latinoamérica, hay un sinfín que han crecido por un padre borracho, hermanos. Y ya yo conté esta historia una vez, un viernes, pero cuando fui a México, hermanos,
Me recuerdo de que con Capital One, ¿verdad? Ganamos los puntos y tenían un hotel allá. Y fuimos. Y cuando estábamos ahí, hermanos, me recuerdo que era esos all inclusive, ¿verdad? Y él pues no sabe que yo era cristiano, el mesero. Estaban los niños peleando, ¿verdad? Y están así, hermanos, y tiran no sé cómo y cae la bebida ahí, ¿verdad? Y uno está ahí, ¿verdad? Luchando yo con ellos dos, porque Stephanie estaba trayendo la comida, hermanos. Y estaba yo ahí, y Stephanie traía un plato y se iba a agarrar otro, ¿verdad? Y viene el mesero y me dijo, échate una tequila, me dijo, para que te calmes los nervios. Y yo le dije a él, yo no tomo, le dije yo. ¿Y por qué no toma? Y yo le traté de explicar por qué, no de cristiano, sino partí de antes. Y después como cristiano, y le dije que había conocido a mi esposa en la iglesia y que éramos creyentes. Y después él me dijo de que su papá fue borracho y que él, todo el tiempo ellos pasaron gran necesidad porque él todo se lo gastaba ya en el vicio. Y comenzamos a hablar, hermanos. Y ya la plática del Señor, y sabe que de toda la vacación, ese fue el mejor momento para mí. Sí me gustó la playa. Sí, era lindo, ¿verdad, hermanos? Todo. Y cuando escogimos a qué país ir, ¿verdad? De donde daban puntos, fuimos a México por la comida, hermanos. Sí, hermanos, todo eso fue lindo, pero el momento que más feliz estaba fue ese, hermanos. Este es como aquellos goleadores que les decían que tenían olfato goleador, ¿verdad? Que no servían para nada en la cancha, pero el gol siempre lo hacen, hermanos. Y dicen que sienten esa emoción cuando están delante del portero, ¿verdad? Hermanos, eso es lo que uno siente cuando predica el evangelio. Más que eso, ¿verdad? Es la alegría, hermanos. Es la emoción. Es predicar el evangelio. Es hablar de nuestro Salvador. Pero sabe, vamos a encontrar gente, hermanos. Latinoamérica, un padre borracho, un padre distante, un padre frío, un padre que nunca habló. Crecer sin un padre. Vamos a encontrar personas. Esto es de todo Estados Unidos, ¿verdad? Latinoamérica también. Que estamos viendo hermanos que sienten que quizás sus matrimonios están mal por nuestro pecado, así es. Quizás sus corazones rotos, hermanos, por lo que está pasando en el matrimonio. Como he dicho, todas esas jóvenes en mi país, ¿verdad? Pero yo creo que en muchos países que están criando sus hijos solas, quizás con muchas necesidades. Dentro de este listado yo pensaba, vamos a encontrar gente enferma, porque vivimos en un mundo donde todos nos enfermamos. Y donde vamos a morir todos, ¿verdad? Gente afligida, hermanos, con su corazón. Vamos a encontrar gente que ha tenido accidentes con consecuencias con las cuales están luchando hoy. Vamos a encontrar quizás un inmigrante que se siente solo en este país, cuya familia después va a ser la iglesia. Vamos a encontrar, hermanos, personas que no quieren ir a la iglesia, porque en la iglesia que fueron dañados, quizás por un legalista, hermanos, amargado, sin misericordia. Vamos a encontrar personas, hermanos, que han sido abusadas cuando eran niños. Vamos a encontrar personas, hermanos, que fueron influenciadas por sus amigos cuando vinieron a este país, que cayeron en drogas y vicios de los cuales el día de hoy no sienten que no pueden salir. Vamos a encontrar, hermanos, una persona ya mayor, quizás llena de remordimientos, hermanos, por las malas decisiones que ha tomado. Vamos a encontrar, hermanos, personas de que un joven quizás que no le encuentra sentido a la vida, que no sabe qué hacer. Quizás vamos a encontrar personas que están en depresión porque, hermanos, sienten un vacío y una tristeza que el pecado trae. Vamos a encontrar quizás a un hermano, un hermano de que se alejó de la iglesia. El pecado lo atrajo y hoy necesita una restauración. Y allá en su corazón está deseando que alguien lo invite y usted lo va a invitar y va a venir a escuchar el evangelio. Va a estar ahí, hermanos, con muchas otras personas que necesitan el evangelio. Y a cada una de ellas nosotros tenemos que predicarles, hermanos, la palabra de Dios, dependiendo del poder de Dios, usando la Biblia, con valentía, pero con compasión, ¿verdad, hermanos? Nunca olvidando, hermanos, todo lo que Dios ha hecho en nosotros. Cierro con esta frase que tengo escrita aquí. Spurgeon dijo, estoy convencido de esto. Predicar la ira de Dios con un corazón duro, labios fríos, ojos sin lágrimas y un espíritu sin compasión
solo endurecerá a los hombres, no les va a ayudar. Eso es cierto lo que él dice aquí, hermanos. Yo puedo predicar la ira de Dios. ¿Es cierto? Sí. ¿Es bíblico? Sí. Pero a la luz de qué lo estoy predicando? Del evangelio, ¿verdad? ¿Se acuerda aquella vez que a Jesús no lo quieren recibir en Samaria, en una aldea? Y Juan y Jacobo, que Jesús les había puesto de apodo por tan bravos que eran los hijos del trueno, ¿verdad? Dijeron que les caiga fuego, Señor, y se mueran. Y el Señor les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. El Hijo del Hombre no vino para perder las almas, sino para salvarlas, dijo. Cuando, hermanos, él entró a la casa de Zaqueo, dijo él, yo vine para buscar y salvar lo que se había perdido. Y nunca debemos olvidar, hermanos, la razón por la que estamos aquí como iglesia. Nos ponemos de pie y oramos. Padre, yo les doy las gracias, Señor, por este mensaje, Señor, que usted nos ha hablado hoy, de la necesidad del evangelio, Señor. De la necesidad, Señor, que tenemos del evangelismo, de la necesidad, Señor, que tenemos de predicar su palabra, de la necesidad, Señor, que tenemos de usted. Oh Padre, ayúdanos por favor y fortalécenos para predicar su palabra, Señor.